México autoriza de emergencia el uso del medicamento Remdesivir para tratar a pacientes con COVID-19. Será aplicado exclusivamente en casos tempranos. Está en la línea telefónica la doctora Lori Ann Jiménez Faibi. Ella es doctora, usted la conoce, doctora en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard. Es profesora e investigadora de microbiología, jefa de laboratorio de genética molecular de la UNAM, directora general de la organización Salvemos Conciencia. Doctora Lori, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar la llamada para comenzar esta emisión. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, nosotros contigo por aceptarla. Se había tardado la COFEPRIS, la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios, para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se había tardado en autorizar, así sea a modo de emergencia, el uso del Remdesivir para enfermos que tengan los primeros síntomas tempranos del COVID. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, vaya que sí se tardaron mucho, se tardaron cerca de un año en tomar la determinación de aprobar el medicamento. Esto pues sí es lamentable, hay que ponerlo en su justo contexto. Es decir, el Remdesivir fue un medicamento que inicialmente se recomendó para casos críticos de COVID-19. Bajo ese escenario se tuvo muchas esperanzas de que se pudieran salvar muchas vidas con el uso de Remdesivir. Después los estudios indicaron que no era necesariamente así. El Remdesivir hoy por hoy se considera un medicamento adecuado para disminuir el tiempo de recuperación de los pacientes, siempre y cuando se administre en las fases tempranas de la enfermedad. Así que sí es un medicamento que finalmente puede traer beneficios, por lo menos a un grupo limitado de pacientes con COVID, y esto ya es algo. Ahora, nos deja pues la pregunta, ¿por qué se tardaron tanto, verdad? Exacto, ¿por qué se tardaron tanto? Casi un año lo estás diciendo tú. Casi un año, exactamente. Y hubo mucha gente que estuvo clamando fuertemente para que se autorizara el uso de Remdesivir. Cuando se estuvo utilizando para pacientes críticos, bueno, se tenía una esperanza de que fuera un medicamento que pudiera ayudar en ese momento a pacientes en terapia intensiva, y con todo y eso, COFEPRIS, sin evidencias de lo contrario, no aprobaba el medicamento. Ahorita ya se tienen evidencias de que el medicamento es bueno para reducir los tiempos de recuperación en pacientes siempre y cuando se administre de forma temprana. ¿Y por qué se tardaron un año en aprobar un medicamento que podía traer un beneficio a la población? Ese medicamento, Lori Ann, se había utilizado para tratar la hepatitis C, tengo entendido. Este medicamento originalmente se diseñó para tratar ébola. Esa era la utilidad, es un antiviral que ha sido utilizado para diferentes cosas, entre otras cosas la hepatitis y ébola, que es el diseño inicial era para tratar ébola. Entonces, no es un antiviral específico contra el virus SARS-CoV-2. Es un antiviral, vamos a decir, que se pretende reutilizar o darle un uso diferente ahora con el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Correcto, es bastante claro. Entonces, desde luego la recomendación es la no automedicación. Es decir, que la gente no salga corriendo a tratar de buscarlo porque primero no lo va a encontrar. Bueno, hay que enfatizar esto mucho, desde luego, que en lo que se trata del Remdesivir, en lo que se refiere al Remdesivir, no creo que exista un problema muy grande de automedicación porque el precio del medicamento es privativo. Es decir, un tratamiento con Remdesivir es un tratamiento que dura 5 días, requiere 6 dosis del medicamento. Cada dosis del medicamento está evaluada en $390, es decir, 8,000 pesos cada dosis. Entonces, para que una persona pueda hacerse un tratamiento completo con Remdesivir, estamos hablando de alrededor de 54,000 pesos. Entonces, de ahí que no creo que tampoco sea un medicamento que la gente salga corriendo a comprar como si fueran aspirinas, ¿verdad?
como sea, quien sí pueda comprarlo y lo encuentre, es importantísimo saber que es un medicamento que tiene que ser administrado de forma intravenosa en el hospital, con la supervisión médica. Este no es un medicamento que puede ser autoadministrado por una persona en casa. El hecho de que haya sido aprobado para uso de emergencia como antiviral frente a la amenaza del COVID en casos tempranos, ¿no significa que el precio del medicamento podría reducirse? Pues no necesariamente. La farmacéutica que lo distribuye, o bueno, que es dueña de la patente, es Gilead Science. Y hasta ahorita la única reducción en precio que hicieron fue para vendérselo al gobierno norteamericano como uso de emergencia, precisamente. Y el precio que le fijaron a ellos, al gobierno norteamericano, fue de $390 por dosis. Entonces, no se ha hablado de algún otro tipo de reducción. Pues te agradezco mucho, Lori-Ann Jiménez Faibi. Es un paso importante el que ha dado tarde, pero ha dado finalmente la COFEPRIS al liberarlo con carácter emergente para aplicar en enfermos. Como dices tú, si esto se hubiera aplicado desde antes, muchas vidas podrían haberse salvado. Así es lamentable que no se hizo desde antes. Hay que entender, nada más para terminar, que no se queden con la impresión de que tener Remdesivir es una solución mágica al problema de COVID-19. Es una herramienta adicional que afortunadamente ahora ya la tenemos en México disponible para ayudar a ciertos grupos de pacientes. Esto es muy buena noticia, ojalá se hubiera hecho antes, pero tampoco la gente necesita quedarse con la idea equivocada de que es un remedio absoluto contra la enfermedad, ¿no? Es una herramienta adicional, simplemente. Pues muchas gracias, doctora. Gracias, Lori-Ann, por permitirnos esta conversación con Grupo Fórmula así tempranito. Al contrario, un placer estar en el programa, como siempre. Como siempre, igualmente, es un honor. Gracias, la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard, profesora de microbiología de la UNAM. Tiene una larga lista de títulos, tiene un libro, estupendo libro, por cierto, sobre el tema de la crisis que ha generado en México, el tema de la vacunación, el tema de la pandemia, evidentemente, y es un libro sumamente crítico hacia el sistema federal que se ha venido aplicando. Este libro se llama Un daño irreparable. ¿Y a quién creen que trae en la portada? Pues nada menos que al doctor Hugo López-Gatell. Es un libro, le digo, muy crítico, que ha sido reproducido de mil maneras y la gente lo ha aceptado. Ya no le pregunté del libro porque seguramente ya está en su tercera edición, porque empezó la primera, luego se agotó, vino la segunda, ya debe andar por la tercera, pero bueno, se lo recomiendo